Buenas tardes, hoy día vamos a presentar sobre las hipótesis de neurotransmisores claves en esquizofrenia para el curso de Neurociencias y Farmacología Clínica. Los integrantes de este grupo son la doctora Catalina Abraham, la doctora María José Águila y la doctora Nabila Yuria, quien les habla. Existen tres vías de neurotransmisión relacionadas con la psicosis. La primera, la vía dopaminérgica, ha sido la más estudiada por años. En esta teoría se plantea que parte de los síntomas psicóticos se generarían por una hiperactividad de los receptores de 2 de la vía mesolímbica. La teoría glutamatérgica explica los síntomas psicóticos a través de una hipofunción de los receptores NMDA. Y por último, la teoría serotoninérgica lo explica a través de una hiperfunción de los receptores 5-HT2A en el córtex. Estas teorías se verán en la presentación detalladamente. La neurobiología de los síntomas psicóticos inició a partir del estudio del funcionamiento de los antipsicóticos. Se debatió por mucho tiempo si la disminución de los síntomas psicóticos por parte de estos fármacos sugería un papel crucial en ciertas vías en la generación de los síntomas. Además, se ha obtenido información relevante a través del estudio de ciertas drogas agonistas dopaminérgicas, por ejemplo, la cocaína o la anfetamina, las cuales pueden inducir síntomas psicóticos. Por lo tanto, los antipsicóticos que actúan como antagonistas dopaminérgicos han demostrado ser eficaces en el tratamiento de los trastornos psicóticos. Esto sugiere que la dopamina probablemente desempeña un papel importante en la manifestación de dichos síntomas. En la actualidad se ha ampliado el enfoque para considerar el papel del glutamato en los síntomas psicóticos. Se ha observado que los antagonistas del receptor NMDA, como la ketamina o la glicidina, también pueden inducir síntomas psicóticos. Además, las drogas psicodélicas como el LSD o la psilocibina, que actúan como agonistas serotoninérgicos del receptor 5-HT2A, también pueden producir síntomas psicóticos, especialmente alucinaciones. Vamos a partir por la hipótesis de la dopamina. En esta imagen del libro de Stahl se exponen las vías dopaminérgicas clásicas y principales regiones cerebrales. Para efectos de esta presentación explicaremos dos vías. La vía mesolímbica, donde se cree que demasiada dopamina en esta vía causaría los síntomas positivos de la psicosis, así como la recompensa artificial inducida por drogas. Por otro lado, la cantidad insuficiente de dopamina en esta vía provocaría hipotéticamente los síntomas de anedonia, apatía, falta de energía que se observan de depresión unipolar, bipolar y los síntomas negativos de la esquizofrenia. La otra vía implicada es la vía mesocortical, donde se describe que una hipofunción de esta vía estaría relacionada más a los síntomas cognitivos de la esquizofrenia. Entonces, tenemos acá la hipótesis dopaminérgica clásica, que se basa en la vía mesolímbica clásica. Se observa una neurona dopaminérgica de esta vía que parte desde el área tegmental ventral en el tronco encefálico hasta el núcleo accumbens en el estriado ventral. Una modulación normal de esta vía regula la motivación y recompensa. Sin embargo, una sobreactivación de esta vía está asociada a los efectos producidos por drogas y también a los síntomas positivos de esquizofrenia. Sin embargo, pueden estar asociados a otros síntomas también como la impulsividad, agitación, violencia y agresividad. En la imagen de la derecha se expone que una hipofunción de esta misma vía estaría asociada a los síntomas negativos de la esquizofrenia, como son la anedonia, falta de energía y apatía. En esta diapositiva se exponen los avances en la teoría de la dopamina. Una interpretación clásica del funcionamiento estriatal ha sido que el estriado dorsal regula el movimiento motor y el estriado ventral regula las emociones, asociándose la hiperactividad de la dopamina en el estriado ventral con los síntomas positivos de la esquizofrenia, como se ve en la imagen de arriba, en rojito de la hiperactividad de la dopamina en el estriado ventral. Sin embargo, los datos de neuroimagen en pacientes no medicados con esquizofrenia sugieren que la actividad dopaminérgica puede no estar alterada en el estriado ventral, sino hiperactiva en una parte intermedia del estriado llamada estriado asociativo, como se ve en la imagen de abajo, que recibe información de la sustancia negra en lugar del área tegmental ventral. Así, en lugar de una separación de las proyecciones neuroestriatales y mesolímbicos, una mejor definición puede ser la de una vía mesoestriatal. En esta imagen se observa la hipótesis dopaminérgica de la vía mesocortical clásica. En la parte superior, la vía mesocortical dopaminérgica se proyecta desde el área tegmental ventral hasta el córtex prefrontal dorsolateral. Las proyecciones específicas al córtex prefrontal se asocian con el funcionamiento cognitivo y ejecutivo.
y se cree que la hipoactividad de esta vía está implicada en los síntomas cognitivos y algunos de los síntomas negativos de la esquizofrenia. En la imagen inferior se observan las proyecciones específicas al córtex prefrontal, pero ahora ventromedial, y estas estarían asociadas con las emociones y el afecto, y se cree que la hipoactividad de esta vía estaría relacionada con los síntomas negativos y afectivos de la esquizofrenia. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del cerebro. En esta figura se muestran las vías glutamatérgicas más importantes, entre ellas la córtico-troncoencefálica, que regula neurotransmisores como la dopamina. Estas vías son claves en la hipótesis glutamatérgica, porque su disfunción puede alterar circuitos dopaminérgicos implicados en la psicosis. Resalta especialmente la vía G, donde la alteración de interneuronas GABAérgicas lleva a una desinhibición de neuronas glutamatérgicas piramidales, generando hiperactividad. Esta imagen representa cómo la hipofunción del receptor NMDA afecta la neurotransmisión entre glutamato y GABA. Cuando los receptores NMDA no funcionan bien, no se libera GABA desde las interneuronas. Por lo tanto, las neuronas piramidales no son inhibidas. Esto lleva a una hiperactividad de estas neuronas glutamatérgicas y a una liberación excesiva de glutamato. Es un mecanismo central en la hipótesis glutamatérgica de la psicosis. En esta imagen se explica cómo la hiperactividad del glutamato afecta directamente a la vía dopaminérgica mesolímbica. Al estimular en exceso el área tegmental ventral, se produce un aumento de dopamina en el núcleo accumbens, y esto es lo que explicaría los síntomas positivos de la psicosis. Esta cascada, desde la disfunción de NMDA hasta la hiperactivación dopaminérgica, es el núcleo de la hipótesis glutamatérgica en la psicosis. Bueno, yo les voy a hablar sobre la hipótesis serotoninérgica para hacerlo un poco más dinámico y didáctico. Lo que hice fue separar la interacción que tiene la serotonina como primero como modulador indirecto de la dopamina, y a la diapositiva siguiente voy a explicar cómo esta se relaciona con la vía glutamatérgica, ¿sí? Entonces, como dije antes, la serotonina es un modulador indirecto de la dopamina. Esta tiene interacción entre los neurotransmisores GABA y dopamina, y contribuye también a la explicación de la aparición de los síntomas positivos, negativos y cognitivos de la esquizofrenia. ¿Sí? En la figura se observa un circuito neuronal donde la serotonina, a través de los receptores 5-HT2C, modula la actividad dopaminérgica. Estos receptores están principalmente localizados en interneuronas GABAérgicas, que son neuronas inhibitorias. Luego, cuando la serotonina estimula estos receptores 5-HT2C, activa esta interneurona GABAérgica, lo que aumenta la liberación de GABA, y este GABA inhibe a las neuronas dopaminérgicas, reduciendo así la liberación de dopamina en ciertas regiones del cerebro. ¿Por qué esto es importante? Porque la reducción de dopamina puede contribuir a los síntomas negativos y cognitivos de la esquizofrenia, ya que estas áreas dopaminérgicas están implicadas en la motivación, en las emociones y en las funciones ejecutivas. Por lo tanto, la serotonina no solo actúa de forma directa, sino que también modula la dopamina indirectamente a través de la activación de las interneuronas GABA. Luego, en relación a la vía glutamatérgica, esta figura muestra cómo la serotonina, a través de los receptores ahora los 5-HT2A, influye sobre las neuronas glutamatérgicas, específicamente la corteza prefrontal. Estos receptores, los 5-HT2A, se encuentran principalmente en neuronas glutamatérgicas, que son neuronas excitatorias. Cuando la serotonina activa estos receptores, aumenta la liberación de glutamato en la corteza prefrontal, y esta sobreestimulación puede provocar hiperactividad neuronal, lo que se asocia con síntomas psicóticos positivos como delirio y alucinaciones. Además, esta disfunción glutamatérgica puede alterar la señalización dopaminérgica en la vía mesocortical, contribuyendo a déficit cognitivos y síntomas negativos. ¿Y por qué es importante? Porque los antipsicóticos atípicos
bloquean los receptores 5-HT2A y así ayudan a reducir la hiperactividad glutamatérgica, mejorando los síntomas psicóticos. Entonces, en resumen, lo que explica esta figura es cómo la serotonina puede modular indirectamente la dopamina y el glutamato, eh, los cuales ambos son cruciales en la fisiopatología de la esquizofrenia. ¿Sí? Y también así abre nuevas vías terapéuticas, ya que los antipsicóticos atípicos se basan en esta hipótesis y al bloquear los receptores 5-HT2A permiten un tratamiento más integral y con menos efectos adversos.